La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero cumple 79 años de existencia y una labor vital de estos 79 años es la de colectar y conservar la memoria histórica de Panamá. A través de su hemeroteca, la biblioteca conserva y registra la historia de los medios del país y, de paso, la historia de la nación, desde antes que se fundara la República. Durante la próxima hora, hablaremos de la labor de la Biblioteca Nacional, de cómo funciona y por qué es tan importante la hemeroteca y del servicio y aporte que brinda la biblioteca a la sociedad. Que comience Contrapunto. Bienvenidos a Contrapunto Bicentenario. Yo soy José María Torrijos Legaspi y nos encontramos aquí en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. La biblioteca celebró 79 años hace unos días y nosotros queremos ser parte de la celebración. Por eso le dedicamos este programa. Y en esta ocasión vamos a hablar en particular de la hemeroteca, tan vinculada a nuestro programa, los medios de comunicación, la historia del periodismo. Y tenemos varias entrevistas. ¿Qué tal si vamos con nuestro primer invitado? Adelante. María Mayela Brenes, directora de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. Ingresó a la Fundación Pro Biblioteca Nacional en 1997 como directora administrativa y de desarrollo institucional del proyecto de modernización de la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas. Miembro de la Asociación de Países Iberoamericanos para el Desarrollo de Bibliotecas Nacionales, de la cual fue vicepresidente. Estamos en Contrapunto, estamos con María Mayela Brenes, directora de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, que cumplió 79 años hace ya unos cuantos días. Directora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por rendirle este homenaje a la Biblioteca Nacional. Gracias a ustedes que siempre nos colaboran. Directora, creo que lo primero, 79 años, una fecha importante. Por supuesto que es importante. Son 79 años de estar preservando y custodiando la memoria bibliográfica del país. Ahí, la memoria bibliográfica del país, la memoria de la nación. La importancia, directora, de ese trabajo que hace la Biblioteca Nacional por la preservación del acervo panameño. Bueno, es un papel muy importante porque ¿qué es memoria nacional? La memoria nacional es todo lo producido en Panamá y fuera de Panamá por panameños y por no panameños, pero que el tema sea Panamá. Así que es todo lo que se pueda decir y escribir del país para beneficio de las presentes y de las futuras generaciones. Entonces es un trabajo muy arduo porque es un trabajo que tiene 3 etapas importantes. El rescate de la memoria, estar pendiente de todo lo que se produce, estimular a la gente a cumplir con el depósito legal, a que todo el que escribe algo sobre el país o que escribe un panameño se sienta orgulloso de que su obra esté en la Biblioteca Nacional. Luego, la preservación, la conservación y luego la difusión de ese patrimonio. Es una tarea sumamente importante que ojalá todos los panameños la valoren y que además tiene sus costos. Es costoso. Usted lo dice, que todos los panameños la valoren. ¿Por qué es importante que el público, aquel que acude a la biblioteca o la sociedad en general, por qué es importante que comprendan y que hagan propia la misión, la labor que se hace aquí en la biblioteca? Bueno, porque yo creo que eso es lo que importa, es que nosotros tengamos conciencia de que no debemos olvidar nuestros pasos. No debemos olvidar nuestros pasos. Y aquí pareciera, en muchas ocasiones, hay demostraciones de que pareciera que no nos interesa lo nuestro, que no nos interesa nuestra historia, nuestra memoria. Aquí destruimos un edificio que puede ser importante sin ni siquiera darle ningún valor. Entonces es importante porque si nos queremos, estamos orgullosos de ser panameños, estamos orgullosos de nuestra identidad, tenemos que valorar lo que es la memoria nacional y valorar el trabajo que se hace en la Biblioteca Nacional. Y como usted dice, es un trabajo que cuesta, es un trabajo complejo.
Es un trabajo complejo, es un trabajo delicado, es un trabajo importante. La mayor parte de la gente cree que la biblioteca es nada más una persona detrás de un anaquel a la que tú le pides libro. No, eso lleva un trabajo de catalogación, de conservación del papel. Se requieren anaqueles especiales, se requieren cajas especiales para guardar los libros, sobre todo por el clima que tenemos, la climatización del edificio, el mantenimiento del edificio en condiciones óptimas para la preservación de las colecciones. Todo eso lleva un trabajo minucioso, cuesta dinerito, y los profesionales dentro de la biblioteca son verdaderas profesiones y verdaderas científicos de la información. Ahora, esta misión, esta labor que ya de por sí es compleja, ¿qué ha representado la pandemia para todo este trabajo que se hace y qué ha representado la pandemia para la institución de la Biblioteca Nacional? Bueno, la pandemia nos ha forzado a actualizarnos, a reinventarnos. Aquí hace tiempo ya se inició el proceso de digitalización, sobre todo de las colecciones de la hemeroteca. Y entonces, durante esta pandemia, bueno, ese proceso se ha tenido, si quieres, que acelerar un poco. Y más que seguir digitalizando, es haber acelerado los procesos y la tecnología que nos permite que eso que está digitalizado lo pueda tener acceso al público. Hemos implementado otras medidas, como por ejemplo el préstamo digital, que te ahorra que la gente tenga que venir hasta acá para pedir el libro. Se ha implementado que todo lo que es el servicio bibliotecario, de sacar el carnet, de pagar el servicio bibliotecario, todo eso se está haciendo por computadora, por la red, por el internet. Entonces son cosas que ya estábamos haciendo, pero que nos hemos visto, bueno, hemos acelerado los procesos. Es parte del futuro, ¿no? Claro, claro. Y los círculos de lectura con los niños y esas otras tareas, también el uso de la tecnología, el Zoom, es una cosa, ya es que nadie quiere venir a una reunión a la biblioteca, todo el mundo ya pregunta que por qué no la hacen por Zoom. O sea que de cierta forma es adaptarse a la nueva realidad también. El futuro es este entonces. Así que eso ha significado la pandemia desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, ¿qué más decirle? Que el tiempo que tuvimos cerrados, las colecciones sufrieron espantosamente, porque como lo mismo, tienes una casa que no la habitas, ya tú sabes lo que pasa. Ahora imagínate esto, los meses que estuvo cerrada. Sufrieron las colecciones. Ahora, señora Brenes, usted sabe, gracias a todas las facilidades que nos dan, que nosotros durante esta temporada en Contrapunto estamos abordando el tema del Bicentenario y grabamos mucho acá, hablamos de la historia de los medios en Panamá, lo relacionamos con la hemeroteca y quisiera vincular un poco la labor que hace la biblioteca con el Bicentenario. ¿Qué representa para la Biblioteca Nacional el Bicentenario de la Independencia de España? Nosotros estamos participando aquí como Biblioteca Nacional, estamos haciendo nuestros propios productos, por decir así, por el Bicentenario. Se está rescatando todo lo que esté escrito en revistas, en artículos de periódicos, en libros sobre la independencia de Panamá de España, y eso se está compilando en una bibliografía del Bicentenario que después más adelante va a estar disponible para que todos pues la vengan a consultar. Y algunos de esos elementos, de esos contenidos de la bibliografía probablemente se digitalicen para que la gente lo pueda consultar. La biblioteca, que tiene que edita libros, tiene en proyecto editar 3 obras importantes con motivo del Bicentenario. Una es que no es necesariamente tema del Bicentenario, pero lo queremos hacer en ocasión del Bicentenario, que es la recopilación de escritos selectos de Roque Javier Laurenza, que este año eran sus 110 años. Aparte de eso, vamos a publicar un libro con las cartas de una americana que se casó y vivió en Santiago de Veragua,
y a través de las cartas que ella le escribió a su familia de esa vida. Y eso ocurre en el año de 1826, creo, por lo cual esa obra es realmente un relato del Panamá de aquella época cuando nos independizamos. Claro, los primeros años de Panamá unido a Colombia. Y el tercero es una obra de Esther María Oces sobre las independencias centroamericanas. Eso sería un aporte que nosotros queremos hacer, que no es necesariamente que me hagamos un monumento o que quiero que me vuelvan a publicar mi libro de la historia de tal cosa, ¿me explico? Sino que queremos hacer un aporte a través de esas obras, un poco el relato del Panamá, un homenaje a un gran intelectual como fue Roque Javier Laurenza y Esther María Oces, que bueno, sabemos que muy buena parte de su producción, ella vivió en Venezuela, y es más, en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, hay una cátedra que se llama Esther María Oces. Entonces queremos rendir ese homenaje y estamos en eso. Y por supuesto que todos los espacios de la biblioteca para lo que se puedan ofrecer para actividades en torno al Bicentenario, así se harán. Señora directora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y ya ustedes saben que las puertas de la Biblioteca Nacional están siempre abiertas para hacer TV. Muchísimas gracias, directora. Esa fue María Magela Brenes, directora de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. ¿Qué les parece si vamos a la siguiente entrevista para conocer cómo funciona la hemeroteca y cuál es su misión? Adelante. Fátima Ávila, jefa de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, encargada de la organización de publicaciones seriadas, procesamiento, análisis y control de autoridades, parte del proyecto de digitalización de prensa histórica que creó la Hemeroteca Digital Panameña, la primera hemeroteca digital de América Latina en 2018. Continuamos en Contrapunto y ahora vamos a conversar con Fátima Ávila, jefa de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, aprovechando la circunstancia y ya que pues Contrapunto, en esta época, en este Contrapunto Bicentenario, hemos enfocado mucho nuestro trabajo, nuestros programas, a la historia de los medios en Panamá. Y la hemeroteca registra gran parte de esa historia, particularmente de los medios impresos. Bienvenida, Fátima, gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Bueno, te voy a hablar un poco de lo que es la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. En hemeroteca nosotros tenemos periódicos que van desde 1826. Como sabrás, el primer periódico nuestro, La Miscelánea del Istmo, 1822, y también Los Amigos del País, que es de 1835, y La Estrella de Panamá de 1849, hasta la época que estamos de República. Y nosotros en hemeroteca tenemos más de 615 títulos de periódicos panameños. Tenemos las memorias de las instituciones, que van desde 1904, tenemos los suplementos, la estadística panameña, las revistas panameñas, más de 2.000 títulos de revistas panameñas. Esa es nuestra gran cantidad de documentos que tenemos en la hemeroteca. Igual la Gaceta de Panamá, que va desde 1855 hasta el 2008, que sale en papel. Ya de ahí del 2009 en adelante la Gaceta empieza a publicarse en digital. Pero aparte de esto, nosotros no solamente tenemos periódicos en papel, tenemos también periódicos en otros formatos. En el año 2018 nosotros iniciamos un proyecto de digitalización para poder dar a conocer lo que nosotros tenemos en hemeroteca a la población. Y ahí la detengo un momento, Fátima. Ajá. Los retos de hacer este trabajo de preservación, de recopilación y de preservación de todos estos medios impresos y de cierta forma, claro, de la memoria histórica de Panamá. Eso es un trabajo complejo, me imagino. Sí, ese es un trabajo complejo porque es un reto. Nosotros de verdad que nuestra misión es conservar y preservar a futuro. Tenemos que ver cómo hacemos nosotros para poder conservar ese periódico para que el usuario lo pueda, de las futuras generaciones lo puedan ver. Entonces, ¿qué hicimos? Como teníamos periódicos
más de 250 títulos de periódicos en formato papel que estábamos viendo que se estaban a punto de ir al deterioro. Buscamos una empresa que nos pudiera digitalizar, porque en Panamá no teníamos empresas que se dedicaran a digitalizar prensa, solamente era otro tipo de papel. Entonces se contrató a la empresa Frost de Panamá. El trabajo se tuvo que hacer en la biblioteca. ¿Por qué? Porque los documentos tampoco podían salir fuera de la institución, porque son documentos de patrimonio, no pueden salir. Hicimos un trabajo titánico, porque en hemeroteca solamente vemos 4 personas, en digitalización solamente hay 3, más todas las personas que vinieron de la empresa, porque la empresa tuvo que traer. ¿Qué hicimos? Entonces sacamos aquellos periódicos que nosotros veíamos que estaban en un periodo de deterioro y también que solamente estaban en papel. Entonces hicimos un proyecto de digitalizar los periódicos que iban de 1838 a 1980. Escogimos 213 títulos de periódicos panameños. Se digitalizó la colección completa. Por ejemplo, el periódico La Hora inició en 1947, terminó en 1973. Se digitalizó todos los años de La Hora. Pero ¿qué pasa? Que entonces nosotros teníamos que darle a conocer eso al usuario, no nada más quedar en la digitalización. Y también teníamos que conseguir un software para la preservación del periódico en digital, porque hay personas que digitalizan, lo pasan a PDF y listo. No, nosotros tenemos también que preservar una imagen madre a futuro. Ahora, usted lo dice, es el proceso de digitalización, Sí. pero son 2 cosas que corren en paralelo, ¿no? Mantener el archivo físico y mantener el archivo digital. Es una misión grande. El clima de Panamá no es un clima fácil para la preservación. La parte física es una tarea muy compleja también. Sí, entonces, ¿qué hicimos? En la parte física, conseguimos unas cajas que son libres de ácido. Las cajas tampoco las hacen en Panamá, las hacen en la Gaylord en los Estados Unidos. Y cada caja nos cuesta, dependiendo del tamaño, de 18 balboas hacia arriba. Se compraron las cajas, se adquirieron, para entonces meter ese documento en caja libre de ácido y preservar el papel. Ya se digitalizó, se guarda el papel y entonces se utiliza el digital. Hemos hecho también una educación al usuario. Porque usted sabe que el usuario, el investigador, quiere ver el papel, quiere tocarlo. Entonces, no podemos utilizar el papel, hay que usar el digital. Y lo hemos orientado a que use entonces lo digital. Entonces, en aquella vez nosotros digitalizamos casi 73.390 fascículos de periódicos, 213 títulos y 500.000 imágenes. ¡Wow! Ajá. Y Fátima, en este momento, en ese proceso de digitalización, ¿en qué etapa están? Bueno, ya estamos en la etapa de que ya se digitalizó todo, está todo digitalizado. De esos 213 títulos de periódicos, ya hay 200 en la base de datos catalogados. Catalogado es, cuando te hablo de catalogación, es un tema bibliotecológico, te explico un poco, es la descripción del periódico. Claro, para la búsqueda, inició el la indexación, ¿no? La indexación del periódico, cuando inició, quiénes han sido sus editores, quiénes han sido sus directores del periódico, si el periódico estuvo un bache de cierre en cierto tiempo, tenemos que hacer una investigación, indizar ese periódico y luego colocarle los PDF y mandarlos a una base de datos que se llama Media Search, donde va entonces a ser usado por el usuario para poder verlo en la plataforma. Ya nosotros estamos terminando ese proceso de colocar los 213 títulos en la plataforma para que ya sean vistos por los usuarios. ¿Y qué viene ahora? Seguir digitalizando lo que nos falta. Faltan 400 y algo de títulos, ¿no? Sí, faltan 400 y algo de títulos. Ejemplo, el título, el periódico La Estrella de Panamá, La Crítica,
El Día, el Panamá América, ya ellos están en otros formatos, en formato digital, en formato microfilm, y hemos adquirido equipos para entonces digitar el microfilm y luego entonces pasar el periódico a digital. ¿Es más sencillo así? Es más sencillo porque ya está en microfilm. Acá no, acá nosotros teníamos que tomar el papel primero, llevarlo a una restauración si el periódico estaba en mal estado, restaurarlo primero para entonces poder digitalizarlo. Acá no, acá lo tenemos en microfilm y se va directo. Pero seguimos todavía digitalizando lo que son las memorias, los suplementos, las revistas, las estadísticas, las revistas, y seguimos indizando en la base de datos todos esos periódicos. Y esto se ha dado también, este proyecto se ha dado gracias también al apoyo que hemos tenido de la directora técnica Guadalupe Rivera, que es nuestra directora. El apoyo ese puede que nos da de que hay que dar a conocer al usuario qué tenemos dentro de la hemeroteca. Porque yo digo, ¿de qué me vale a mí tener un documento en un anaquel si no sé qué es lo que tiene, qué es lo que contiene? Entonces tenemos que indizar. Pero nosotros no solamente nos hemos quedado en la digitalización, hemos hecho otro proyecto, que es el proyecto del préstamo electrónico. Te voy a hablar un poco del préstamo electrónico. A raíz de la pandemia, que estuvimos en casa, teníamos que dar al usuario la información. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Poner en la base de datos electrónico toda la información del COVID. Todas las noticias de los periódicos que estaban saliendo en las noticias, en los periódicos digital, las fuimos también indizando en la base de datos para que el usuario pudiera ver lo que estaba pasando en ese momento sobre el COVID. Cuando regresamos a la biblioteca, ya en la presencial, seguimos nuevamente entonces con el préstamo electrónico. Ahora tuvimos un reciente caso, un profesor de Chiriquí necesitaba información sobre el ferrocarril nacional de Chiriquí, que fue como en el 1914, 15 por allá. Él no podía movilizarse para venir a Panamá. ¿Qué hicimos? Digitalizamos los documentos, los montamos en la base de datos, los indizamos y él los pudo ver a través de un préstamo electrónico todo y pudo terminar su trabajo porque está haciendo una tesis, pudo terminar su trabajo de grado en el préstamo electrónico. Ahora, Fátima, cuando usted comenzó su carrera, usted es bibliotecóloga, ¿no? Sí, yo soy bibliotecóloga. Cuando usted comenzó en esto, ¿se imaginaba alguna vez estar involucrada en un proyecto de esta magnitud? No, yo no me imaginaba estar involucrada soy bibliotecóloga de profesión, también estudié pedagogía y también tengo una maestría en patrimonio documental. ¿Y nunca se imaginó? Nunca me imaginé estar metido en esto y en realidad trabajar en hemeroteca, te lo digo de verdad como profesional, me fascina porque he aprendido mucha historia, he aprendido cómo manejar el documento, saber la importancia que tiene la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional no es lo mismo que una biblioteca pública ni una biblioteca universitaria, porque aquí nosotros tenemos que preservar el papel. A mí me duele cuando yo le tengo que decir a un usuario, no lo puedes usar porque está un poco deteriorado, tienes que esperar que te lo arregle para poder dártelo, porque la manipulación es lo que daña más el documento. Pero ya te digo, no me imaginaba estar metida en estos proyectos. Y para concluir, la hemeroteca en el marco de los 79 años de la biblioteca, ¿qué representa para usted? Bueno, en los 79 años, en el marco de la hemeroteca, representa para mí algo muy importante, muy grande, porque te digo, mira, yo tengo ya 17 años de estar aquí en la Biblioteca Nacional, tengo 16 años de estar encargada de la hemeroteca y poco a poco hemos ido creciendo. Hemos ido haciendo proyectos. Uno de mis sueños era tener los periódicos digitalizados, ya se cumplió. Y ya otro es ahora las revistas y hemos ido creciendo. Y para mí la Biblioteca Nacional es muy importante en la vida mía como tanto personal como profesional. Fátima, muchísimas gracias. Ok, a la orden. Es momento de hacer una pausa en Contrapunto. Ya volvemos. Así.
Estamos de regreso en Contrapunto aquí desde la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero y vamos con la segunda parte del programa. Hemos estado hablando de los 79 años que cumplió la Biblioteca Nacional hace unos cuantos días y hemos estado hablando particularmente de la hemeroteca, que es lo que más se relaciona con el contenido de este programa, con Contrapunto. Ahora vamos a hablar con dos usuarias de la hemeroteca, dos usuarias de la biblioteca, pero particularmente de la hemeroteca, que están muy vinculadas a esto por la naturaleza de sus trabajos. Y vamos a hablar de la relevancia que tiene para todos los demás, para toda la gente que está allá afuera, para la relevancia que tiene este acervo, guardar toda esta colección de medios impresos de nuestro país. Vamos a conocer a nuestras invitadas. Adelante. Eda Zamudio, historiadora, docente e investigadora. Ha sido profesora asociada de la Universidad de los Andes en Venezuela, donde dictó clases en la Escuela de Historia. También fue profesora invitada del Departamento de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, España. Ganadora de múltiples reconocimientos por su labor. Mónica Guardia, periodista, docente y escritora, creadora de la columna Publicando Historia de la Estrella de Panamá. Ganadora del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en la categoría Teatro en 2012. Guionista de la serie Encuentro con la Historia, transmitida por SER TV. Coautora de los libros Diablos Rojos Forever, junto a Julia Regalés. Y nosotras que contamos con Amalia Nicolau. Profesora Eda, Mónica, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Contrapunto. Vamos a comenzar a hablar un poco de la hemeroteca, un poco de esa relación que tienen ustedes con la hemeroteca. Y vamos a comenzar con usted, profesora Eda. ¿Recuerda cuándo fue la primera vez que vino usted a la hemeroteca? Bueno, buenos días. Gracias por permitirme conversarles sobre un tema que me gusta tanto. Realmente yo vine hace algunos años a la hemeroteca, pero no me acerqué a ella con el objetivo con el que estoy trabajando ahora. O sea, para mí llegar a la hemeroteca y descubrir la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Panamá fue extraordinario. ¿Y por qué le digo descubrir? Porque realmente la riqueza que he encontrado en esta hemeroteca es muy valiosa, es extensa y bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener conciencia de lo que significa para nosotros tener este fondo periodístico tan extraordinario, tan largo. Panamá es un país relativamente reciente, pero sin embargo aquí hay periódicos desde los primeros años del siglo XIX, o sea, de los años 20. Y a lo largo de todo el siglo XIX hay una gran riqueza de información periodística y el siglo XX también. O sea, yo creo que tenemos que tener conciencia de lo que tenemos, de que lo que significa la hemeroteca y de lo valioso que es en un país tener esta fuente de información extraordinaria, porque aquí realmente conseguimos información de todo tipo y para todo investigador, cualquier investigador de cualquier disciplina, inclusive hasta de las ciencias biológicas, de cualquiera de las ramas de la disciplina del saber, hay información extraordinaria. Mónica, en el caso tuyo sería la misma pregunta. ¿Recuerdas cuándo te acercaste por primera vez a la hemeroteca y por qué? Yo no conocía ninguna hemeroteca, pero hace como 5 años me acerqué por primera vez a la hemeroteca de la Estrella de Panamá para buscar información para unos artículos periodísticos que estaba haciendo yo como periodista. Y fue una experiencia, un descubrimiento fascinante y desde entonces no me he separado. Tengo prácticamente todas las semanas desde hace 5 años de estar presente en una biblioteca buscando y revisando periódicos viejos. No te puedo explicar la fascinación que ejerce sobre mí, me imagino que cualquier otra persona curiosa que empiece a ver cómo ha sido la vida en Panamá desde principios de la República y antes hasta ahora. Por ejemplo, lo que preocupaba a las personas en un momento,
cómo los anuncios publicitarios reflejan la vida, los productos que consumían, lo que los preocupaba, los problemas de salud. O sea, me extendería hasta el infinito hablando de este tema y de la riqueza que hay en las hemerotecas y lo fascinante que es verlas. Ahora que lo menciona Mónica, profesora, el periodismo no es historia académica como tal, pero el periodismo de una manera u otra registra la historia y por lo que menciona Mónica también de cierta forma hace un trabajo sociológico, habla de economía, es una forma de entender la realidad de una nación en distintos momentos. La hemeroteca es una herramienta muy útil para entendernos como ciudadanos y partes de una república. Sí, así es. Bueno, yo estoy aquí realizando un proyecto de investigación porque del CENACYT, ¿no? Y por el hecho de ser miembro distinguido también tengo obligaciones de publicar, de investigar. Y saben qué importancia tiene las fuentes hemerográficas. Son extraordinarias porque nos dan la cotidianidad de los hechos. O sea, cuando se trabaja un hecho histórico o cualquier hecho que se maneje, la prensa va dando el momento, y es un continuo, como dice Ortega Gasset y Gasset, es un continuo, pero un continuo que no se detiene, y eso lo hace extraordinariamente valioso, y para los investigadores es fundamental, porque inclusive uno tiene la posibilidad de contrastar. Ustedes saben que la prensa también tiene sus orientaciones ideológicas y políticas, en fin. Entonces eso le permite a uno contrastar entre los distintos periódicos. Y aquí tenemos una diversidad de periódicos, La Estrella, El Panamérica, El Diario de Panamá, en fin, una cantidad de periódicos el tiempo que nos permiten contrastar la información, que uno a su vez la depura, ¿no? con el resto de la información que va obteniendo. Entonces es de un valor extraordinario para el historiador, para el sociólogo, para el politólogo, para cualquiera de las disciplinas. Inclusive le digo, hace unos días yo tengo una persona muy allegada que es biólogo y trabaja sobre los efectos de la abeja en el café, ¿no? Entonces me conseguí en el año 34 un trabajo de un científico precisamente hablando del tema. Y entonces se lo mandé y me dice que extraordinario, no conocía esto. O sea, fíjese la riqueza de la información. ¿Lo encontraste en el periódico? Sí, en el periódico. Y yo he conseguido información que le digo se sorprenderá. Pero los mismos lugares donde se desarrollaron no los conocen. Entonces uno se queda asombrado. Yo me quedo maravillada de la riqueza de la información que tienen las fuentes hemerográficas y los periódicos en particular. Ahora, Mónica, lo dice la profesora Eda, la gran diversidad de fuentes. No es solamente que está X periódico o Y periódico, hay todo tipo de publicaciones de todas las regiones del país, que también es creo que importante decirlo, porque a veces tenemos esa costumbre de pensar que Panamá es solamente la ciudad. Sí, la ciudad. Y la producción, hay actividad en todo el país. Yo entiendo, ¿no? Cuando tú escribes publicando historia, es basado en toda la trayectoria de la Estrella de Panamá. Pero me imagino que al revisar y comparar esos textos te nutría mucho y también podíamos ver cómo, ya lo dice la profesora, un mismo hecho puede ser enfocado de 1000 formas distintas. Sí, definitivamente. Te puedo dar varios ejemplos. Uno que me viene a la mente fue, por ejemplo, estudiar todos los hechos que se daban en 1959 alrededor de la invasión de Panamá, alrededor bueno, eran 1000 acontecimientos que estaban pasando y cómo la política, muchos de nuestros periódicos a través de la historia han sido periódicos que se crean precisamente para apoyar un partido, un grupo económico, y entonces tú ves cómo, por ejemplo, una figura política es defendido con ardor por un periódico y totalmente criticado y destruido, o sea, las peores epítetos, loco, no sé qué, o sea, empezando por ahí.
contra el otro. Y realmente, o sea, no son muchas, te encuentras, como decías tú, que no, un periódico no es un documento 100% veraz en el sentido histórico, porque también al calor de momento se cometen muchos errores. Y eso tienes que contrastar lo que dicen. Pero sí, o sea, a nivel de las vivencias emocionales de la gente y cómo pensaban los diferentes grupos, es algo maravilloso. Ahora, también hay una... iba a añadir usted algo, profesora. Iba a agregar algo, que sí, efectivamente, la subjetividad es una de las características de la fuente hemerográfica. Pero si nos planteamos si la historia es realmente objetiva, también entramos en una serie de conflictos en relación a eso, porque la historia la hace un individuo, la trabaja un individuo y la piensa y la toma su postura el individuo. Entonces, eso de objetividad es muy relativo, pero ahí viene el trabajo de nosotros acercarnos a lo más cercano posible a la verdad. Ese es interpretar en forma más cercana a la realidad de un hecho histórico. Sí, pero también yo con objetividad me refería a exactitud también, sí. Porque los periódicos, por la rapidez con que es hecho el periodismo, nosotros mismos, bueno, yo en el periodismo escrito, a veces se me va un 1845 por un 1945. Son errores de ese tipo que se cometen para el calor del momento, de la rapidez del periodismo. Pero sí, en cuanto a la objetividad, es verdad, ¿no? Ahora, hay otro elemento. La hemeroteca, obviamente, está ubicada acá en la Biblioteca Nacional, pero no está solamente ubicada en la Biblioteca Nacional, está en todos lados gracias a este proceso de digitalización que se lleva a cabo y que es constante y que creo que es una herramienta valiosísima para todo el mundo, porque así como lo decía hace un momento, no todo se centra en la capital del país. De una manera u otra, la hemeroteca está disponible para cualquier persona en cualquier parte de nuestra nación. La parte digital, profesora. Sí, bueno, yo creo que es fundamental porque una de las formas, antes era el microfilm, pero ya el microfilm como que se ha sido superado por la digitalización. Entonces ya la digitalización es mucho más asequible, mucho más fácil de manejar y es necesario digitalizar la información, toda la información documental que hay, tanto la documental como la hemerográfica, como la iconográfica, toda la información que tenemos que forma parte de nuestro patrimonio. ¿Por qué? Yo les decía, eso lo digo siempre, cuando uno trabaja en la Biblioteca Nacional con los periódicos, siente un profunda dolor y hasta preocupación cuando tiene que manejar un periódico que está deteriorado y no se ha podido digitalizar porque la biblioteca no tiene los recursos necesarios para poder digitalizar todo lo que quisiera digitalizar. A la velocidad que se quisiera. Sí, entonces, ¿qué pasa? Se están deteriorando. ¿Y por qué es fundamental? Porque usted le da al lector o al investigador o al estudioso, como usted quiera, o los jóvenes de la escuela o del colegio, una versión digitalizada y no tiene que manosear el documento. El manoseo del documento lo estropea. Entonces yo creo que esas cosas tienen que cuidarse, porque ese es el antes nuestro, o sea, es un pasado nuestro, como siempre digo yo, que está presente en nosotros, porque nosotros estamos vinculados, somos lo que somos porque tenemos ese pasado, ¿no? Tenemos un pasado que nos ha llevado a un presente y eso no podemos descuidarlo. O sea, yo creo que es una obligación del Estado panameño digitalizar todo su patrimonio histórico escrito y dibujado y pintado y todas las manifestaciones que ha realizado el hombre. Ahora, Mónica, con la pandemia, el hecho de que haya una parte que ya se digitalizó es una ventaja, porque, por ejemplo, cuando la pandemia estuvo en sus comienzos, hubo semanas que no se pudo venir a la biblioteca. Claro. Bien o mal, uno podía acudir a esta fuente de alguna manera.
Sí, mira, yo también quería, hay una anécdota que me encanta y es, volviendo a la pregunta que le hiciste a Eda, es que, por ejemplo, cuando te estudias las causas por las que se mandó a hacer la Biblioteca de Alejandría, era para preservar el conocimiento de su fragilidad. La fragilidad del conocimiento es una frase que me encanta cuando uno va pasando y te encuentras con el deterioro de algunos periódicos viejos. Hay que rescatarlo. Desde mi casa, durante los tiempos de la pandemia yo trabajaba, pero por ejemplo todavía aquí se ha hecho un gran esfuerzo de digitalizar, sobre todo muchos libros históricos están digitalizados, muchos documentos. La hemeroteca, aunque se empezó, no es tan fácil usarla online. Y yo, por ejemplo, me he tenido que utilizar recursos de bibliotecas digitales internacionales, que son todos los periódicos. Eso ya en muchos países nos lleva a un avance. Y yo he tenido que buscar información sobre Panamá, sobre los sucesos diarios en periódicos extranjeros, y que tienen la ventaja para el investigador que tú no necesitas estar revisando y revisando, sino que inmediatamente tú metes 2 palabras claves, un año, una fecha, un periodo de tiempo, y te salen los cientos de documentos disponibles para... Ese es un recurso que yo he utilizado en los tiempos de pandemia, fue el que más utilicé, porque aquí se pueden consultar y muchos están digitalizados, pero no están indexados. Y aunque ya se inició el proceso, todavía hace falta mucho por hacer. Sobre todo los periódicos importantes como La Estrella o La Prensa, que no han empezado a ser digitalizados, que de la última época, pues. Exacto. Hemos hablado de la importancia que tiene la hemeroteca y la preservación de todo este material para investigadores, para gente de ciencias sociales, para periodistas. Estudiantes. Exacto, es ahí donde quiero llegar. Los estudiantes, aquel que digamos que no está haciendo un trabajo, aquel que simplemente quiere cultivarse, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, para los docentes no universitarios, sino los de escuela, sería interesante que tuvieran un mayor acercamiento con este tipo de fuentes, ¿no? Que entendieran el valor que le puede dar esto a sus asignaturas y a su proceso de enseñanza, ¿no, profesor? Sí, yo creo que es valioso. Yo creo que hay que estimular a los profesores, a los estudiantes, que se acerquen, que conozcan lo que es la hemeroteca primero y después lo que hay en la hemeroteca y cómo es de útil la hemeroteca. Uno se sorprende, hay cosas que realmente yo, por ejemplo, no conocía, ¿no? Y las he aprendido y las he conocido ahí, imagínense. Entonces, si uno que está permanentemente estudiando y revisando el material, a veces se consigue tantas cosas desconocidas, estos muchachos se van a encantar y van a tomarle gusto, porque descubrir conocimientos, descubrir hechos, es algo que emociona, ¿no? Que realmente uno... Mire, yo tengo unas historias muy interesantes en eso. Yo a veces estaba leyendo una digitalización a las 2 de la mañana, porque yo usualmente trabajo hasta muy tarde. Y de repente me conseguí algo y a quien estuviera conmigo, a mi esposo lo despertaba y le decía, mira, y él me decía, pero ¿por qué me despierta? Es que acabo de conseguir esto y me parece fabuloso. De la emoción que para mí significaba una cosa de esta. Era algo que yo buscaba y que no lo conseguía y que de repente se me descubre. Eso es lo que los muchachos tienen que aprender, que en toda esta información hay saberes que desconocemos, hay hechos que desconocemos, hay explicaciones que tenemos que tenerlas y que solo en estas fuentes, en estas y en las fuentes historiográficas o en otro tipo de fuentes, no las dan. De una forma u otra, la hemeroteca tumba el mito de que Panamá es pequeño. ¿A qué me refiero? Que vemos la cantidad de publicaciones que hay, vemos la cantidad de textos que hay, porque no solamente es lo que vemos en la hemeroteca, en las demás salas, como la sala panameña, sí, hay una gran cantidad de libros. Entonces sí se escribe, sí se produce en Panamá. Mónica. Sí, claro. Por ejemplo, te cito un estudio que hizo un investigador sobre la química a principios del siglo, se basó en La Estrella de Panamá.
y tenías que ver en una rama, tú lo mencionaste, una rama como la química. Ese señor da cuenta de una cantidad de estudios, de publicaciones eruditas que hacía la gente en esa época, personas que no eran necesariamente químicos, pero que sabían a principios del siglo, me imagino que dentro de su bagaje intelectual general salían cosas de química maravillosas, y él hizo una publicación de 120 páginas con los artículos que salían en la Estrella de Panamá sobre química. Y lo más sorprendente era el nivel en este pueblo que era Panamá a principios del siglo, con qué sapiencia se hablaba de ese tema tan especializado. O sea, yo creo que como ese puedes ver 1001 temas diferentes. Sí, ahora yo puedo agregar algo a esto, Mónica, y es que realmente a mí una de las cosas que me sorprende en el trabajo que estoy realizando es Panamá es un país pequeño, Panamá es un país muy joven, ¿no? Apenas cumplimos 100 años como república, como país independiente, y sin embargo la prensa pareciera que Panamá fuera el centro del mundo. O sea, viene información de todas partes, o sea, ahí no se escapa, no hay un sitio donde no nos llegue. O sea, los panameños estamos nutridos de la información del mundo, ¿no? Que eso no es como, ¿no? Es una cosa, entonces yo me preguntaba, ¿por qué será? ¿Será la posición estratégica de Panamá? ¿Será la importancia de su posición estratégica? ¿Será que este es como el nudo de muchas relaciones y de muchas situaciones? Entonces, pero es extraordinario. O sea, no hay país donde no me llegue información a mí. Entonces me sorprende, digo, qué barbaridad, ¿no? Cuando yo he trabajado en otras partes y me consigo información muy importante, información de otras partes, pero no sé, me parece que aquí es como que apabulla, como que es tremendamente numerosa y significativa. Estoy asombrada. Entonces yo pienso que en ese sentido Panamá tiene una gran riqueza, porque si ustedes ven, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, inclusive en los años que nosotros llamamos la Belle Époque, o los años locos, como les llaman, hay toda una diversidad de información de Francia, de cualquier país de Europa, ¿no? Entonces uno se queda asombrado. ¿Cómo estamos al tanto de lo que pasa en el mundo? O sea, Panamá era como que estuviera en el mundo sin estar en el mundo. No sé, una sensación me daba muy interesante. Universalidad. Sí, entonces, bueno, es extraordinaria. Ahora, para ir concluyendo, porque el tiempo en televisión siempre es breve, ustedes como usuarias constantes y fieles a la hemeroteca, 3 cosas que les gustaría ver en algún momento en esta hemeroteca. Comenzamos contigo, Mónica. Bueno, difícil decirlo. Yo diría que la digitalización es primordial. ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que la indexación también. Bueno, aquí hacen mucho esfuerzo porque tienen folders especiales ahí arriba de recortes de periódico. No sé, la verdad, difícil decirte. ¿Usted, profesora? Bueno, yo también, yo creo que la indexación es muy importante. Yo generalmente cuando llego a un sitio de esto, lo primero que pregunto es, ¿tienen índices? ¿No? Porque lógicamente a nosotros nos facilita mucho el trabajo. Pero bueno, digitalizar es fundamental. Yo creo que esta es una prioridad que hay que exigirla y hay que ver cómo se logra. Y me gustaría ver todas las salas llenas de jóvenes, ¿no? Y de investigadores y de estudiosos, porque eso es lo ideal, ¿no? Que soñamos nosotros. O sea, yo quisiera tener todos los estudiantes aquí conversando, discutiendo, compartiendo. Eso es parte de este quehacer del investigador y de estos jóvenes que se están iniciando en la investigación. Yo quería añadir algo, Chema. Me parece, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, hay que destacar la extraordinaria actitud de ayuda de los que trabajan en la biblioteca. Totalmente. Luis, Griselda, Fátima, son personas dedicadísimas que están ahí para ayudarte. Sobre todo Griselda, que tiene más tiempo trabajando aquí, ella se conoce
cada recoveco de los periódicos. Tú le dices tal tema y ella, no, y tú ni siquiera piensas que tú no solamente se lo mencionas y ella de repente a los 15 minutos te vienen con una pila así de documentos que ella ha visto anteriormente, que ella sabe dónde estaban y que te los dé, y que muchas veces son más, aportan más a lo que tú estabas buscando que donde tú ibas a buscar. Me parece importantísimo destacar eso. El factor humano, por supuesto también, que sí. Yo realmente me siento sumamente grata de la directora, que el recibimiento y la actitud de ayuda y de apoyo que tiene, de todo el personal, de todos. No hay uno que yo pueda decir, todos han sido muy colaboradores con el trabajo que es un trabajo de una gran responsabilidad, porque es un compromiso con Senacet. Y me siento muy satisfecha del personal de la hemeroteca, de la biblioteca en general y de sus directores. Yo creo que nos dan la oportunidad a nosotros de realizar nuestros trabajos en muy buenas condiciones. Y de lo agradable del espacio, un espacio maravilloso, sí, amplio, lleno de luz, envuelto en una vegetación que hermosa, ¿no? Que realmente inspira a trabajar y inspira a estar contento y yo no me quiero ir a veces. Por supuesto que no. Pero bueno, en nuestro caso nos tenemos que ir porque se nos acabó el tiempo. Nosotros seguiríamos hablando todo el día. Y nos tenemos que ir. Y yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que hayamos podido conversar sobre este tema, que podamos expresarle a la gente la importancia que tiene la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Mil gracias por estar con nosotros. Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo aquí en Contrapunto Bicentenario, desde la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, celebrando sus 79 años. Espero que haya disfrutado el programa, así como lo disfrutamos nosotros. Yo me voy a quedar un rato acá, disfrutando de la amplia colección que hay en la biblioteca. Acompáñanos. Recuerde que los libros no muerden.